Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Hola, muy buenas tardes. Soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes, un espacio para hablar con nuestros invitados sobre el teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, campesino, autónomo, político, en fin, del teatro que aporta a la construcción de personas. Un espacio para dejar testimonio sonoro de las trayectorias de nuestros invitados. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente y Radio México Legendario. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que Sandra Galeano, compañera teatrista, nacida en Uruguay, ya con muchos años de radicar en México, también con la nacionalidad mexicana, compañera Urmex, actriz, mimo y docente. ¿Qué onda, Galeano? Bienvenida. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Bienvenida, Sandra. Naces en Uruguay. ¿Con qué condicionantes de vida? ¿Cómo recuerdas tu infancia, tu vida antes del teatro? La recuerdo como una niña muy inquieta, que todo el tiempo le llamaban la atención por ese motivo, porque era la que armaba los desmadres con las hermanas, la que armaba los espectáculos de canto o de una presentación, pero siempre lo armaba como a las 11 de la noche, y entonces era los gritos desde la habitación de mis papás, gritando así de ¡ya, dormir!, ¿no? Recuerdo eso, recuerdo muchos momentos de restricciones de mi arte de niña. También en ese momento creo que por ese motivo también era como muy dispersa, como que no la soportaba nadie, por ese motivo, ¿no? Y de mi familia, pues, trabajadores, una familia de trabajadores, familia humilde, que trabajaban mucho, llegaban muy tarde, estaba con mis hermanas mayores que nos llevaban a la escuela, y teníamos como esos pocos momentos con mis padres, y cuando estaban, tampoco estaban. Entonces había que armarse algún circo, alguna otra vida alternativa, y yo creo que eso me ayudó a que empezara con el teatro. ¿Y cuál es tu primer encuentro con el teatro? Cuando tenía como unos 8 años, vi un espectáculo de circo con una persona que en ese momento yo no sabía que la palabra o el personaje la profesión era mimo, porque no estaba pintado de blanco, y hacía unos puntos fijos y todo un espectáculo con un globo, que eso me llamó la atención, quedé impactada con eso, sin saber quién era, de qué se trataba, y yo seguí con eso, empecé como a imitarlo, y luego también en mi casa, bueno, en la casa de mis papás, mi mamá veía muchas telenovelas, y también muchas mexicanas, y habían cosas que me llamaban la atención y que quería estar ahí haciéndolas. A los 14 años surgió una oportunidad en la prepa, que estaba la materia de arte, que era extracurricular, y entonces, nada, dije, venga, vamos a ver qué onda. Y ahí empezamos a trabajar con mis primeros docentes, que después fueron colegas y amigos y amigas. Empezamos a trabajar como en una obra de teatro y en talleres y todo, y armamos un grupo que se llamó El Sótano, que participamos en teatro joven en Uruguay muchos años, hemos sacado premios, estuvo el Florencio Sánchez, se reinauguró
no me acuerdo exactamente la fecha, y nosotros como Teatro Joven presentamos en la inauguración del Teatro Florencio Sánchez, y bueno, de ahí no me sacaron más. Desde los 14 años que empecé en la prepa ya no paré. Háblanos de esos maestros que son maestros que te iniciaron, que son de alguna manera un referente en el inicio, pero ¿qué otros maestros referentes en Uruguay, aquellos que hayan marcado tu vida? Mis maestros de la prepa fueron Adriana Cabrera, Daniel Fernández, Pablo Fernández. Ellos en esa época estaban con los títeres La Gotera, que son un grupo de titiriteros bastante conocidos. Luego se separaron, quedó Títeres La Gotera y Títeres Ovidio Títeres. Ellos fueron como mis mentores, ellos me ayudaron a empezar a dar como los primeros pasos, a ayudarme no solamente en teatro, sino en la vida. Era adolescente y como cuento, como niña era como muy dispersa en la adolescencia, imagínense. Entonces, también ellos ayudaron conmigo, me ayudaron mucho en ese tránsito adolescente. Fueron como unos padres para mí. También Rodolfo Pansansky, que fue mi maestro de literatura, él aportó muchísimo también en mi formación. Sigue siendo fans y estudioso de Sor Juana Inés de la Cruz, y él hizo una adaptación sobre las cartas de Sor Filoteia, una adaptación para mí, para hacer un monólogo. Gracias a él presenté un monólogo sobre este personaje que también lo amé, y también me presenté en Teatro Joven, gané premio, y ellos fueron como mis primeros mentores en principio, y luego ya empecé a buscar escuelas profesionales, que en principio, como era menor, tenía que tener el permiso de un adulto para poder estar, y fue Camilo Bentancur, uno de ellos, Sandra Macera también, pero Sandra Macera trabajó conmigo también en toda la cuestión corporal. Fui alumna de Rubén Yáñez, Iván Solarich, el Coco Rivero, Elena Suasti, Fernando Condon, Nacho Cardoso, estuvo Lucía García, estudié danza también. Emma Heberly fue una de mis maestras, Graciela Figueroa, pero bueno, los que me fueron marcando mi vida actoral, en principio fueron ellos. Trabajé mucho y ya me acordaré de los demás, no me quiero olvidar de nadie. ¿Por qué decides venir a México, Sandra? En realidad fue una invitación. Yo estaba terminando la escuela de teatro y tuve una invitación del novio de una de las compañeras, porque en Uruguay había llegado, que lo conocí después, obviamente, un señor llamado Carlos, que era mexicano y se fue a Uruguay en el 68. Él abrió una escuela de fotografía y cada 2 años con sus alumnos los traían a México para que conociera su país. Y ese año no todos podían, y entonces abrió esta convocatoria para más personas de afuera. Y el novio de mi amiga nos invitó a todo el grupo a ver si queríamos participar, y eso significaba vender rifas todo el año para poder recaudar el dinero para estar 3 meses en México. Y en principio yo no estaba convencida. Y bueno, acepté. Estábamos justo, yo estaba en 2 obras de teatro, que eran 3 meses, y justo eran 3 meses de vacaciones en Uruguay donde no íbamos a tener funciones. Entonces dije, venga, vamos a hacerlo, quiero conocer, y además la referencia de México para mí siempre tuve como una referencia importante, no solamente de la historia, porque en la primaria estudiábamos México, toda esta parte de civilización indígena, y para mí todos los monumentos históricos era algo que siempre quería estar en vivo en esos lugares. Y ya, acepté. Me vine a México, estuvimos 3 meses aquí, paseando por el sureste de México, y empecé a enamorarme de cada cosa que veía, que no lo podía creer. Nos pellizcábamos cada uno así de, esto es verdad, este mar es así, ¿no? Las palmeras, todo, era como una cosa impresionante. Luego llegamos aquí a Ciudad de México y me empecé a quedar sin dinero, obviamente, porque bueno, 3 meses y el dinero que habíamos recaudado tampoco alcanzaba. Y empecé a trabajar de estatua viviente en el Zócalo. Me iba todas las tardes al Zócalo o a Chapultepec.
para juntar algo de dinero. Y aprovechaba también porque quería saber cómo estaba todo este asunto del teatro aquí en México. Y paseaba, iba a las escuelas, preguntaba, hacía preguntas como si fuera una posible alumna y en realidad nada, ponía mi currículum y decía, bueno, yo soy esto, por si necesitan algún maestro que apoye. Y una de las tantas veces que fui al CNA, en la escuela de teatro estaban estos carteles con los numeritos de abajo para llamar. Era un casting que necesitaban una actriz sudamericana para una obra de niños. Y bueno, nada, saqué el papelito, llamé por teléfono, fui al casting y me quedé. Y fue como, ok, qué rapidez es esto. La obra se estrenaba 2 meses o 3 meses después que se me venciera mi pasaje. Entonces estaba con un conflicto existencial de ese, que hacía. Yo tenía que regresar porque íbamos a reestrenar la obra, me iba a quedar y no conocía a nadie. Entonces consulté con mis maestros y con mis compañeros de teatro. Con mi familia fue al final. Primero consulté con ellos y me apoyaron 100% y me decían, bueno, si no resulta, te vuelves y no pasa nada, aquí está tu lugar. Y así fue. Decidí quedarme y ya son casi 20 años que voy a estar aquí. 3 meses y resultaron 20 años casi. Y así fue como decidí quedarme, porque el teatro también fue el que decidió por mí en esta ocasión también. Vamos a hacer una pequeña pausa. México Legendario, la puerta a la cultura. Escúchanos por www.mexicolegendario.com. Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Ya estamos de regreso en Teatristas Independientes. Les recordamos que estamos platicando con la compañera teatrista independiente Sandra Galeano, compañera Urumex. Y ya estando aquí en México, supongo que también continuaste con la formación. ¿Quiénes serían esos maestros que son referentes en México? La primera maestra que tuve fue Raquel Seoane, como un referente importante, primero porque cuando yo vine a México, todos mis maestros me pasaron el teléfono de Blas Braidot, porque obviamente Blas es importante también en el Teatro del Galpón, y yo desde que estudiaba en Uruguay sabía que aquí había un nexo del Teatro del Galpón, no sabía ni cómo se llamaba, no tenía mucha referencia, pero todos mis maestros me contaban de este espacio en México. No sabía tampoco los nombres de las personas que lo habían fundado. Cuando vengo a México, me acuerdo también Elder Silva, que fue director del Florencio Sánchez en ese momento, que también fue un referente importante en mi vida, junto con Iván Solarich, también Adriana Cabrera. Fueron los que me dieron el teléfono de Blas Braidot para, si por esas casualidades tenía la oportunidad de llamar y conocer. En los primeros 3 meses como que no le di mucha importancia, porque yo estaba de paseo, estaba disfrutando México, pero cuando decidí quedarme, sí me sentí como un poco a la deriva, y entonces llamé por teléfono a Blas Braidot, hablé con él, le conté mi decisión, que estaba aquí por tal motivo, y con él habíamos quedado de vernos, y con él y con Raquel, a las 2 semanas después que yo había llamado. Resulta que unos días antes de que nuestra supuesta cita,
me habla porque tenían una gira y ya no podían verme. Y yo ya seguí con mi vida, seguí con mis cosas, buscando también otras cosas para hacer, trabajando en Sancos y bueno. Hasta que eso pasó un montón de tiempo, hasta que creo que al año veo en el periódico La Jornada que Blas Braidot había fallecido. Entonces sí quedé como otra vez desamparada, así de, ¿qué onda? No pudimos encontrarnos. Yo ya no tenía otra referencia, no sabía dónde estaba Contigo América, no sabía que se llamaba Contigo América, y ya perdí el contacto porque, bueno, ya al teléfono que yo llamaba ya no atendía a nadie. Hasta que un día, trabajando en Sancos, en uno de los descansos, estoy en un café, aquí por Escandón, hay una persona yo estoy escribiendo mientras que estoy tomando mi café, y pasa una persona preguntándome si era escritora. Y yo, no. Y en ese momento mi acento estaba mucho más pronunciado, mucho más uruguayo, aunque ahora digan que sigue, pero bueno, estaba mucho más. Y esta persona me escucha y me pregunta si soy uruguaya. Fue como, ok. Por lo general siempre preguntan si soy argentina. Y este señor puntualmente uruguaya. Y bueno, nada, obviamente le dije, siéntese, vamos a hablar. Y ahí le conté un poco mi historia, le dije quién era, que era actriz, y bueno. Y él me contó que tenía amigos también muy importantes, actrices y actores, y me nombró a Raquel Seoane y a Blas Braidot, y para mí fue como mi ángel de la guardia. Y le conté la historia de Blas. Entonces, en ese momento me dijo, si quieres, vamos aquí, tengo mi estudio de grabación, y hablamos con Raquel, porque en ese momento tampoco los celulares estaban como, no todo el mundo tenía. Y nada, agarré mis zancos, me fui con él hasta que llegué a su casa, y cuando llegué a su casa me di cuenta de lo que estaba haciendo con alguien desconocido. Pero bueno, me dio un poco de confianza cuando vio mi cara de susto. Inmediatamente dijo, ¿quieres que llamemos a Raquel? Sí, por favor, ahora. Bueno, llamo a Raquel, hablé con Raquel. En ese momento estaban en temporada con El Ausente, me invitó a ver la obra y poder charlar. Y ya, ahí fue cuando conocí a Raquel. Eso fue como a principios del 2004. Luego Raquel me invitó a participar en un taller para integración, para poder ser partícipe del grupo, para poder estar ahí en el grupo, pero se trabajaba todo un taller de integración porque todos veníamos de diferentes lugares, con diferentes formas de trabajo. Entonces, para poder integrar al grupo había que unificar. Me encantó la idea y empecé a tomar ese taller. Ella fue mi primera maestra en todos los sentidos, porque fue como un ancla para mí en la parte teatral, y ese momento que yo estaba de verdad a la deriva y no conocía tanta gente como para poder integrarme. Estaba muy sudamericana todavía y no todo el mundo necesitaba un personaje sudamericano. Entonces, de venir de Uruguay, donde yo no paraba de trabajar, o no solamente en teatro, sino que yo trabajaba en escuelas kinder, estudiaba otras cosas, estaba como a full. A llegar a México, decidir quedarme y que las cosas estuvieran muy lentas, me llevaba a otro lugar emocional donde no quería transitarlo en ese momento. Y Raquel fue mi maestra como teatrista y mi maestra como familia. Ya nos hablabas de Raquel y de cómo llegaste de alguna manera a Contigo América. Estuviste más de 18 años en Contigo América. ¿Qué podrías decir brevemente, porque son muchos años, qué significó para ti? Significó muchísimo. Significó mi continuidad aquí en México, seguir aprendiendo, seguir creciendo, conocer gente que ahora somos familia. En un momento, un piso firme donde yo pude sentirme segura, sentirme parte de dos lugares por ser Contigo América, que es una institución y una compañía que viene desde Uruguay, sus orígenes. Y entonces me sentí como en casa, sentir que estoy también siendo parte de ese momento de llegada del galpón a México y que empiezan a construir esto, y luego se queda Raquel y Blas, y luego yo estoy, después de mucho tiempo, aparezco y soy como otro referente uruguayo que puede continuar un poco el legado. Todo eso significó para mí en este paso por Contigo América, donde aprendí mucho
Sabemos que la vida de grupo es difícil, tiene sus lados positivos, pero también tiene por ahí sus aristas. En la convivencia diaria sabemos y durante tantos años estos lazos pues irrompibles. Tú siempre has sido muy inquieta e incluso ahora me afirmas desde niña. Y aún estando en Contigo América pudiste desarrollar varios proyectos con los que llegaste a varias puestas. ¿Cuáles son estas obras entrañables en las que has participado como actriz, ya sea dentro o fuera de Contigo América? Hay varias. De aquí en México, por ejemplo, la que tengo así en mi corazón y que me encantaría retomar es La Edad de la Ciruela, por ejemplo, que justo esa obra, hablando de la inquietud, es con esta compañía independiente que formamos con Gabriela Carmona, Hécate Teatro, que fue también otro espacio que, estando en Contigo América, otro espacio que me di por esta inquietud que hablamos, de construir también otras cosas, no solamente estar con las obras de Contigo América, sino seguir con otros espacios y con otras personas. Y bueno, La Edad de la Ciruela fue una obra que para mí fue boom, por todos los sentidos, por la exigencia que tenía esa obra, 2 actrices y cada una representábamos 5 personajes y era una exigencia importante. Aleida Gallardo fue nuestra directora, fue algo también pesado en todo el proceso, pero fue algo magnífico en el resultado. Y a nosotras nos encantó y es una obra que me queda muy marcada en mi retina, en mi mente y en mi corazón. Luego, otras de las obras que también me queda marcada, que es más reciente, que sería Los Satisfechos, es otra obra que me encanta, un texto de Raúl Cortés, los 2 textos de Raúl Cortés, Los Satisfechos y Contadora de Garbanzos, que también son 2 obras y 2 textos importantes y que me llegaron también al alma, al corazón. Justo en las 2 obras, con el equipo que trabajamos también fue muy ameno. Es una obra también que tiene exigencia, que tiene algo que decir, que son cosas que a mí también me interesan muchísimo, ¿no? Que las obras puedan tener lo que sea, pero que sea importante para decir, ¿no? Que sea algo significativo. Y estas 2 obras para mí fueron importantísimas. Bueno, Un enemigo del pueblo podría decir, pero ahí puedo decir ahora, por ser Raquel la que estaba involucrada también ahí como directora, eso me pareció para mí importante, porque que te dirigiera Raquel también era como la fresa del pastel, no solamente ser la compañera, la directora, la amiga, no que además que te pueda dirigir, era como ya estás, ya llegaste a la cumbre. Y también Las Galas del Difunto también me encantó. También es otra obra que me gustó muchísimo, dirigida por Martina Costa y también con un equipo muy grande y muy interesante, que la pasamos también muy bien. Puedo seguir nombrando, por ejemplo, Tríptico Pasional, dirigido por María Luisa Medina. También es una obra que también nos divertimos muchísimo y que fue muy interesante. Miguel Flota y Gabriela Carmona, los 3. Últimamente, pues has podido tener procesos creativos interesantes. Yo quisiera que me platicaras cómo te sientes de trabajar, por ejemplo, en Horas Contadas. Este proyecto que llegó del cielo me hizo como revivir lo que yo había hecho en Uruguay con este monólogo de Sor Juana Inés de la Cruz. A los 18 años hice el monólogo y de repente aparece otro monólogo ahora, en este momento de mi vida, obviamente con otro aprendizaje, con otro recorrido, con otro caminar en el teatro. Y aparece Horas Contadas y aparece con una producción totalmente diferente a lo que yo vengo trabajando desde que estoy en Uruguay. Producción independiente, pero una independencia con un personaje bastante conocido en México. Entonces va por otro lado también. La producción es de Silvia Pasquel y lo estamos también presentando ahí en su foro. Para mí es algo que me encanta porque la obra me encanta, el personaje me encanta, el equipo que se formó y que estamos las 10 actrices con 10 monólogos diferentes, que estamos intercalándolo cada fin de semana, cómo nos relacionamos, no solamente como, con los personajes, sino como actrices y como compañeras y amigas, porque ya nos hemos involucrado mucho más entre nosotras y ya estamos formando también estos lazos entrañables. Me encanta lo que está sucediendo, me encanta el proceso. En principio fue por streaming, que fue algo totalmente nuevo
a dar una obra por streaming, que tuvimos una dirección que fue Fernando Canek, y fue todo dirigido por Zoom. Luego, por suerte, lo pudimos presentar presencial en noviembre del año pasado, donde ya se involucró Karina Duprés, que también entra dentro de estos personajes con historia, que para mí es nuevo. Yo empecé como a conocer también a estos personajes, a estas personas más bien, que vienen de otra categoría teatral, de televisión, o también de trayectorias por su mamá, por su papá, que son productores, actores, directores, y me enriquecen muchísimo porque me doy cuenta, algo que, como digo, desde Uruguay, que yo desde Uruguay trabajo con grupos independientes, donde hacemos todo, ¿no? Aquí ya barremos, ponemos las luces, cambiamos, atendemos, vendemos las entradas, y aquí es un poco diferente, aunque es independiente, y estando en este lugar me doy cuenta que no es tan desfasado lo que yo venía haciendo como independiente. Es más, que gracias a haber tenido todo este trabajo previo de esta independencia total, ayuda a entender esta otra independencia que tiene este proyecto. Ayuda a entender porque ya vas desde otro lugar, vas desde la colaboración desde otro lugar, te das cuenta que puedes hacer todo aunque no te lo pidan, ¿no? Y a veces te sumas y es como, ay, es cierto, hay gente que lo puede hacer. Es como cambiar un poco el chip, pero te gusta también estar ahí por si se necesita. Entonces, me encanta tener la posibilidad de conocer diferentes formas de estar en un grupo. Y esta que estoy viviendo ahora me encanta, y no pierdo mi forma de ser anterior, porque eso no se pierde. Y eso más bien suma, y todo suma. Entonces, estoy feliz en este nuevo proyecto, en esta nueva oportunidad que me dio Gilda Salinas, que es la dramaturga de los 10 monólogos, la dramaturga de mi texto, que me lo escribió en el 2017. Entonces yo, Gilda Salinas, que es mi madrina, que fue por la que me quedé también en México, que fue otra de las maestras que he tenido en mi vida aquí en México. Tengo muchos más que podría nombrar, pero bueno, ya habrá otro momento. Ya estamos llegando al final de este programa, Sandra. Ya habrá otro momento para ampliar. Pero bueno, te voy a hacer esta pregunta que yo creo que te puede parecer un tanto ociosa, porque después de haber vivido un temblor de la forma en la que lo viviste y una pandemia como la que aún vivimos, esto seguro que es solo una ilusión de lo que puede ser el futuro, pero ¿cómo te visualizas en ese futuro? ¿Cómo te lo has diseñado? ¿Cómo veremos a Sandra los años venideros? Yo sé que tienes proyectos ahí que quieres realizar, parece que por ahí una escuela infantil, ¿no? De artes o algo así. ¿Cómo te ves en ese futuro? Mira, soy una persona que voy desde el presente y voy viendo como desde la hora, el aquí y ahora, y me voy formando. Pero últimamente pasa por la mente eso, ¿no? De qué pasará, que crea ansiedad. Pero lo que más bien, no sé si espero verme, pero lo que deseo es poder seguir con mi energía como hasta ahora para poder realizar lo que deseo. Primero, seguir haciendo teatro y seguir haciendo cosas que me gusten, que me interesen, y conocer personas que crean en mí, como pasa ahora con este proyecto. Estoy en 2 proyectos. Uno es Josephine Baker, pero el monólogo largo, para estrenar el próximo año, que me está dirigiendo Fanny Sarfati, que para mí es una maravilla. Es un proyecto también que yo estoy ahí para actuar, porque tengo mucha gente a mi alrededor que se encarga de lo que se tenga que encargar, y eso para mí es lo que soñé toda mi vida, de poder ser la que crea y no estar en todo, y llegó mi momento y estoy feliz. Estoy en otro proyecto con Jessica Sandoval también, que vamos a estrenar en octubre, ya lo contaré, y eso también es otra de las cosas que me gusta y que quiero que siga pasando, que la gente me invite a trabajar y que yo pueda colmar sus expectativas y las mías. Me veo siguiendo trabajando con gente linda, que podamos crear proyectos. Me veo en un futuro crear una escuela de arte para niños y niñas, que eso sería el boom, sería como, ahí sería que todos los ángeles están a mi lado y me ayudan con todo esto. Para mí, tener una escuela de arte para niñas, niños y adolescentes es como, no mi meta, porque espero que de ahí pueda seguir soñando, pero bueno, a lo que apuntaría en este momento a seguir, y que mi cuerpo me dé, que mi corazón me dé, y que pueda seguir caminando con la gente
con la que voy conociendo y con la que estoy creando una comunidad que no decaiga a pesar de pandemias, a pesar de temblores, a pesar del susto que nos dimos el lunes también, que sigamos aquí presentes, vivos, en pie, para seguir trabajando, seguir creando, seguir soñando, que es mi meta y mi forma de vida. No parar, seguir creando, seguir viviendo, disfrutando y ser feliz. Seguramente así será, Sandra. Sandra, querida, aprovecho para dejar testimonio de mi afecto, de mi respeto y agradezco que sigamos coincidiendo en este camino. Te agradezco, bueno, pues que 2 obras en las que hemos trabajado juntos y que tuve la oportunidad de dirigir sean importantes para ti, importante también. Agradezco los amores y los amigos comunes. Pues en fin, Sandra, pues muchas gracias por darte tiempo para esta entrevista. Gracias a ustedes y sí, obviamente seguimos aquí. Esto no se termina hasta que se termine. Exactamente. Pues muchas gracias a Radio México Legendario y a Contigo América, a nuestros productores Marlene López y Mario de la Fuente. Nos escuchamos la próxima semana, el jueves a las 19 horas, para seguir hablando sobre teatro independiente. Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes con William Sayago.